La semana 13 la voy a expandir más, porque no abre completa. A ver qué le pasa que no quiere un ratito. Ahí está la semana 13, Revolución Industrial hasta la Primera Guerra Mundial. Un tema bien heavy, ¿ah? Un tema paja, fuerte, heavy, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. La lucha obrera, la revolución de las máquinas. A ver, para explicarles ya. O sea, el mundo ahora se está revolucionando. Miren, en la década de los ochentas comenzó la revolución de las comunicaciones. Primero llegó el ordenador personal, tu casa, o sea, tu CPU, tu monitor y la otra vaina que era y tu teclado, ¿no? Todavía venden así para las oficinas, tienen separado en tres piezas y tu mouse. Eso llegó primero. Después llegó la internet, que no es lo mismo. O sea, primero llegó el ordenador, que claro, hacías un montón de cosas que antes no, o sea, era lo caso. Pues, el que venía de hacer sus trabajos en máquina de escribir, imagínense ahora, ya lo hacen en una cosa, no era Word, era DOS o era Word Perfect. Son el abuelo y el papá del Word, pero que ya pues te podías corregir, o sea, en la máquina de escribir te equivocabas, tenías que arrancar la hoja y volver a empezar. Me dejó entender. Y yo me equivocaba cada rato, ¿no? Después el internet, ya el correo electrónico. Hay una película con Tom Hanks, que ustedes deben ubicar a Tom Hanks, que hace de este patita, una película, Forrest Gump, una película antigua, pero deben ubicarla, ¿no? Entonces, este, y Tom Hanks, de bien jovencito, tiene una película que se llama Tienes un email. Porque claro, estabas en tu computador y la computadora te avisaba, tienes un email. Y lo que había era el email y algunas otras cosas más. Y solo con el email ya fue una revolución, porque te contactabas con el pata al otro lado del planeta sin utilizar el correo de la calle, que todavía existe, creo, ¿ah? O sea, todavía tú puedes ir al correo y mandar por un sobre. Hace poco me llegó esto. Este, bueno, voy a darme un autobombo, ¿ya? Este es mi título de doctor, doctor el autobombo. Y me llegó por correo, pero a mí no, al consulado español, porque fue en España, ¿no? Donde saqué el título de doctor, y ahí lo fui a recoger. Pues todavía se usa para ciertas cosas, ¿verdad? Esto no me lo podían mandar virtualmente, porque el título es físico, ¿no? Pero todos los trámites, ¿verdad? Primero el fax, pero después el correo electrónico, después ya la televisión por cable, ¿no? Y desde la década milenio, el año 2000 y pocos años, las redes sociales, otra revolución. Primero Facebook. Y entramos ya pues a las redes sociales, entramos a los vídeos, entramos a todo lo que se mueve por... Y de aquí, de hace 10 años acá o menos, desde Netflix, entramos, por ejemplo, a la televisión por streaming. O sea, fíjense la de cambio. Yo ya no veo señal abierta, no veo, o sea, ayer vi el debate en canal de señal abierta.
Yo no veo señal abierta, yo veo streaming. Me informo por internet, me informo por las tendencias de X y por ahí entro a alguna noticia. De esa manera me informo. O sea, el periódico, eso ya fue. Y yo soy un hombre de casi 60 años, o sea, y cómo ha cambiado mi forma de informarme y las redes sociales han cambiado la forma de expresarse de los seres humanos. Y yo creo que para mal, y no por ser anticuados, sino que en las redes sociales no hay leyes, pues. Y como decía Tomás Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, o sea, el hombre es malo por naturaleza y solamente socializado puede hacer el bien. Y el Internet, tú disfrazas tu identidad con un perfil falso, ¿no? O te conviertes en un troll y sueltas tus más bajos instintos ahí, insultas, o sea, y ya está normalizado el troll, ya está normalizado. Entonces, tendemos a vernos como enemigos, como oponentes, dialogamos menos. Las ideas políticas, los políticos se atacan más de lo que intercambian ideas. Yo voy a ver si tengo tiempo y si lo encuentro, les quiero pasar un vídeo para que lo vean más tarde si quieren, de una entrevista de Hildebrand hace uh, el año 96, hace 30 años, a Luis Bedoya Reyes, que era el líder del Partido Popular Cristiano, el partido de Lourdes Flores, no sé si lo ubicarán. Un señor que ahí tenía 77 años, ahora tendría 107, así que saquen su línea. Pero vieran el nivel de conversación entre los dos, a cómo conversaban y cómo discutían y cómo hablaban de ideas y de la vida, o sea, hablaban, hablaban, ¿no? Ahora, a todo esto se ha sumado la inteligencia artificial. Lo último es la inteligencia artificial, que vuelve a cambiar todo. O sea, yo Wikipedia ya no uso, que yo utilizaba Wikipedia cuando quería consultar un dato, ¿no? O sea, qué año nació fulano. No es que yo estudie, no es que yo haga mis investigaciones con Wikipedia, las hago con fuentes académicas, pero un dato así concreto, no sé, cuántos tripulantes tenía el Huáscar, el monitor Huáscar en la guerra con Chile, ya. Ahora ya no, porque desde que entro a Google, que es mi servidor, me sale versión IA, entro y ahí me sale todo. Y hago las preguntas que quiero y me dice lo que quiero. Pero tengo que ponerle mis filtros para que no se invente. Le encanta ser complaciente, entonces te dice lo que quieres escuchar, ¿no? Pero bueno, déjenme decirles, ya lo hemos visto en el curso, que no es la única revolución que ha transformado la vida de los seres humanos. O sea, cuando el ser humano, acuérdense, cuando el ser humano se sedentarizó antes de Cristo, pero cuando ya se quedó en un solo lugar, cuando pasó de la horticultura a la agricultura, cuando logró excedentes económicos, cuando construyó las ciudades, cuando se produjo la división social. O sea, la diferencia entre eso y el hombre que andaba errante en tribus, buscando matar búfalos, es enorme, ¿no? La revolución industrial, ojo, nosotros todavía somos herederos de la revolución industrial y de aquella, no esta. O sea, aquella revolución, o sea, hay una revolución tecnológica anterior a esta. Esta es la del ordenador y sus derivados, ¿no es cierto? Pero antes, revolución tecnológica, el televisor, la radio, el telégrafo, el cable submarino, de las comunicaciones, el transporte.
el avión, el automóvil, el cohete, que todavía los usamos, usamos, todo eso usamos. Radio, teléfono, el teléfono ya lo usamos dentro de un ordenador pequeño que es el iPhone. Pero todos esos inventos son de la revolución industrial, son de hace 100 años, 150 años, ¿ya? Son de la segunda revolución industrial. ¿No? Entonces, imagínense la vida antes y después de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, tu caballo y tu carreta, ¿no es cierto? Tu lámpara de fuego, ¿no? No sé si con querosene, porque no había combustible, ¿no? Con carbón, no sé, que te ilumina la, la- la casa, ¿no? Tu chimenea, que igual es bonita y romántica, pues, pero en lugares fríos, la única opción, chimenea, ¿no? No hay que eléctrico, no hay televisor, no hay radio, o sea, no hay información. En una época no había periódico, pero en esa época ya había periódico. La imprenta, como hemos visto, es anterior a la Revolución Industrial. Pero quítense de su vida, a ver, ustedes, quítense de su vida, a ver, estoy viendo a mi alrededor, todos los cables, toda la electricidad, el foco, el ordenador, el celular, el bus o el carro que los va a llevar a trabajar o a donde tengan que ir. Quiten todo eso y vivan de lo que hay, pues, ¿no? De lo natural. O sea, ya te construyes una carreta, tus caballos, para informarte vas, ¿no? O de repente pues hay un correo, ¿no? O sea, hay un pata que a caballo, hay una carroza que a caballo lleva el correo y te enteras por correo. Mandas una carta de Europa a América, se mandaban desde la época de los españoles, para tu barco, o sea, la carta llega un año después. La revolución industrial es ese cambio, porque descubre una cosa fundamental. La base de la revolución industrial es el motor. Esto que se le, ya estoy entrando a la clase, es el motor. Es una fuente inanimada de energía. Antes de la revolución industrial, las fuentes de energía eran todas naturales. El agua, el aire, el molino, el agua, la cascada de agua, el viento, el aire, el animal, el buey, el hombre. Esas eran las fuentes de energía para producir lo que hubiese que producir. Ahora ya el hombre crea una máquina que produce energía, que a través de la combustión del vapor, calientas el vapor en una caldera y ese vapor va a generar ese carbón va a generar un vapor, pero que ese vapor calientísimo lo vas a conducir por un conducto chiquito y va a salir comprimido y a toda velocidad, ¡puf! Con total fuerza. Y sale con fuerza y empuja la máquina, como la locomotora, ¿no? Tú echas, ¿no? Es la fuerza del vapor. Uf, 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 y se te mueve la locomotora. Fíjense los caballos de fuerza que habría ahí, ¿no? Y con los vagones. Y eso lo aplicas a todo. Y después vino el petróleo, la química y la electricidad. Eso ya vino en la segunda. Y llegamos a un mundo ya que se parece a este, solo que sin las tecnologías de la información, sin el Internet. ¿De acuerdo? Bueno, bienvenidos a la revolución industrial, ¿no?
Dice, proceso de transformación, ya como he introducido, iré más rápido. Proceso de transformación tecnológica y económica que trajo repercusiones sociales y políticas absolutas. ¿Ah? Una revolución que es un cambio rápido, radical, vertiginoso de estructuras sociales, ¿no? Un hotel se convierte en hospital, ha sido revolucionado. Tenía una función, ahora tiene otra. En cambio, si el hotel lo arreglas, ¿no? Lo pones más bonito, eso tiene otro nombre. No es remozado, es alguien que se acuerde cómo se dice cuando una casa la arreglas, la pones bonita, tiene un nombre. ¿Alguien se acuerda de cuál es ese nombre? Tiene un nombre eso, solo que me ha ido. Remodelado, Mariela, muchas gracias. Remodelado. Mariela, ¿no? Pero revolucionado es si cambia su función. ¿Están viendo todos bien la diapo, por favor? ¿Me están escuchando bien? Me dicen si hay algún problema. Bien, características. Hay una transición de una economía que se basaba principalmente en la agricultura, que no es que la agricultura deje de ser importante, también va a haber revolución agrícola, de los instrumentos agrícolas. La producción agrícola se va a multiplicar con ayuda de la industria, ¿no? Pero la producción va a dejar de ser artesanal, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el artesano y el obrero? Qué pena que por tiempo no podamos dialogar, aunque cualquiera puede escribirlo si quiere en el chat. Miren, eh, el artesano hace el trabajo él solo, o sea, unos zapatos artesanales son unos zapatos en los cuales el zapatero te ha fabricado todo el zapato, la horma, la suela, la plantilla, el modelo, los arreglos, todo te lo ha hecho él, ¿no? Es un artista. En cambio, la industria ya pues es una fábrica de zapatos, no sé, ping-pong, ¿no? Y te bota pues el mismo par número 45, te bota pues 100 millones de pares iguales. Esa es la diferencia entre la producción artesanal y la producción industrial. Por eso los gremios de artesanos, en su mayoría desaparecieron. Solo han quedado gremios muy especializados, cosas que la gente compra porque son bonitas por ser artesanales. Por ejemplo, en el Perú, en Ayacucho, los retablos ayacuchanos, que ahora te fabrican retablos, o sea, a mí me han regalado varias veces retablos fabricados, que bueno, pero no, el retablo ayacuchano es el maestro retablista, el mate burilado, la cerámica de Chulucanas, ¿no? Eso es artesanal y tiene su clientela y ya. Son cosas que quedan así, son delicatessens artesanales, pero los productos masivos, zapatos, ropa, etcétera, la industria, ¿ya? Innovación y uso fuentes de energía a base de combustibles fósiles, carbón y el petróleo. Aquí tenemos un taller textil. La revolución estalló en Inglaterra. La primera revolución industrial estalló. Tengo algo en el chat, quiero ver si están respondiendo algo de lo que dije. A ver, han puesto a un señor ahí hablando, no sé quién será. Bueno, la, hubo dos revoluciones internacionales industriales. La primera de 1750 a 1850, solo Inglaterra.
porque en Inglaterra se inventó la máquina de vapor, con la que principalmente, no única, pero principalmente hicieron hilos textiles con los que conquistaron los mercados del mundo y ferrocarriles y barcos, vapor. Con eso se volvieron power, los ingleses se volvieron la primera potencia mundial. O sea, así como ahora vemos China, ¿no? Y yo no sé si han visto vídeos, vean, busquen en Google, busquen trenes modernos de China y se van a quedar, oye, esto es ciencia ficción. O sea, en Estados Unidos no hay esas cosas. Esos patas están en el siglo XXII, siglo XXIII. Eso no es el presente, no es el presente, no es nuestro presente. No podemos ni con el tren eléctrico. Ellos están en otra época, están más avanzados, tecnológicamente mucho más avanzados. Entonces comenzaron los ingleses de 1750 a 1850. De 1850 y un poco antes, pero vamos a poner 1850, ya entraron países. El principal país, Alemania. Alemania se funda en 1870. La reunificación alemana estuvo al mando de este canciller de hierro alemán. ¿Cómo se llamaba ese que usaba un casco que tenía una punta de metal? ¿Cómo se llamaba ese canciller alemán que reunificó Alemania, las diferentes reinos alemanes, porque eran hermanos, los reunificó y los unió con uno grandazo que era Prusia, y de todo eso creó Alemania. Nadie sabe cómo se llama ese señor. A ver, si alguien sabe, eh, sí, sí, Estefano, Otto von Bismarck, gracias. ¿No? Alemania fue la principal rival. De ahí Francia, Estados Unidos y Japón. Bueno, Estados Unidos todavía, todavía no se había convertido en la principal. ¿Por qué creen que cuando hablemos en la próxima clase del Perú, de la independencia, en el siglo XIX, el socio del Perú, o el país dominante, como lo quieran ver, es Inglaterra? ¿Y por qué no Estados Unidos? Porque todavía Inglaterra era la potencia. ¿Cuándo se produjo el cambio de potencia? Justo durante la Primera Guerra Mundial. Comenzó con Inglaterra de primera potencia y terminó con Estados Unidos de primera potencia. Ahí hubo el cambio. Ahora es probable que estemos atravesando por un... Yo creo que ya atravesamos un cambio de potencia, solo que Trump no lo reconoce. Y si es que nadie se atreve a decirlo, es por el poderío militar inconmensurable, por la capacidad de destrucción inconmensurable que tiene Estados Unidos. Entonces, que eso es lo que hace, no, Estados Unidos todavía, porque económicamente China está en otra cosa. Seguimos. A ver, la primera revolución industrial, qué bueno que haya dicho un montón de cosas. Comenzó con la máquina a vapor. Voy a hacerlo bien sencillito. Se calentaba el vapor, ¿no es cierto? Se calentaba el carbón que generaba un vapor de agua, lo conducías a gran velocidad, a gran poder, ya lo aguantabas. Entonces estaba acá, se quería romper todo, ¿no? Y en eso abrías, y bueno, ya el proceso es un poco largo, ya estoy perdiéndome, ¿no? Acá está. Entonces, acá está, ¿no? Y esta fuerza de aquí mueve este mecanismo hacia atrás y hacia adelante, con todas sus fuerzas. Y este mecanismo está asimilado a través de este otro, de este brazo mecánico,
a una rueda que a su vez también se mueve. Entonces, pero es mucha fuerza. O sea, un vapor en el mar. ¿Sabes lo que es mover un vapor blindado? El monitor Huáscar que todos conocemos pesaba 1.104 toneladas, ¿ya? Y 1.700 si es que estaba cargado con los tripulantes, con las balas de cañón, o sea, desnudo, vacío, pesaba 1.100 y ya lleno de gente 1.700 toneladas. Ya. Mueve 1.700 toneladas. A ver, había unas calderas ahí, ¿no? Los que han visto Titanic era un vapor, ya han visto las calderas ya más sofisticadas, pero todavía era un vapor. Y cómo cierran las calderas y cierran todas las salas de máquinas, el toque del Titanic con el iceberg. Bueno, y esto lo aplican a la industria textil, a la industria de los metales, para poder hacer los ferrocarriles, el hierro, la era del hierro, a los transportes, barcos, ferrocarriles, todavía no los aviones, después vendrán. ¿Qué más? Inglaterra. Inglaterra tuvo una revolución política muy temprano, antes que la Revolución Francesa, 1688. Pasaron de rey absoluto, que manda en solo, a monarquía constitucional, que hay rey, pero que hay división de poderes, democracia. Ojo, la Revolución Francesa fue 90 años después, fíjense, 1789. O sea, ellos 100 años antes hicieron lo que los franceses 100 años después y ordenaron su política además. O sea, ya se quedaron con monarquía constitucional hasta hoy y de ahí no se movieron. Entonces, como ya en política estaban ordenados, se dedicaron a la economía y avanzaron más que los demás. La revolución agrícola, ya expliqué, mucho tuvo que ver, no es lo único, pero mucho tuvo que ver los enclosures, de close, de cerrado, ¿no? O sea, los cercamientos de tierras. La tierra se privatizó y se concentró en pocas manos, lo cual no es bonito porque deja mucha gente afuera. Pero estos pocos propietarios ricos invirtieron y se produjo lo que les he dicho, la revolución agrícola, o sea, inventaron máquinas para mejorar la agricultura, hubo más trigo, hubo más pan, hubo mejor alimentación y hubo también, que aquí no está, sí, acá está la revolución demográfica, hubo por consiguiente, como había mejor alimentación, una revolución demográfica, o sea, mejoró la, la gente vivía más, se enfermaba menos, estaba más alimentada. Hubo mejoras de la salud y la higiene que mejoraron la tasa de mortalidad. Jóvenes, señoritas, les voy a contar cosas de la vida cotidiana. Eh, en la Edad Media y hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XVII seguro, el promedio de vida de la mujer en Europa era, en el campo, era 27 años y el hombre 35. Ahora el promedio de vida de la mujer es, en Europa, debe ser pues 92 y del hombre 89, 88. El de la mujer es más alto. Y además los dos han aumentado un montón. ¿Por qué la mujer se moría en la juventud? Por el parto, por las infecciones vaginales al parir, porque no había somier de hierro. O sea, o no había somier, o sea, o tenían ahí como una especie de paja, ni colchón tenían. Entonces, cualquier bicho maldito te generaba una infección y no había antibióticos tampoco. Tenían la quinina, que es antes de la penicilina, se morían. Lo que hizo ya dormir no en el suelo, sino arriba,
en la disminución de infecciones no tienen un... Y la lencería, que hoy día la asociamos pues con otras cosas, pero el usar bragas, el usar calzón, como se dice, le salvó la vida a millones de mujeres. Y también las infecciones urinarias eventualmente en los varones, pero el tema fue mucho más de las mujeres, por mejoras en higiene, comenzar a usar jabón, comenzar a bañar. La gente no se bañaba. Bueno, aunque no lo crean. Y la revolución tecnológica, la máquina a vapor que agitó la productividad. Revolución tecnológica. Y acá tenemos la máquina a vapor, se aplica, acá está la máquina a vapor, una máquina a vapor. Mire, el mecanismo de combustión está aquí, aquí. Este es el brazo que mueve la rueda. Y esta rueda va a mover agua, va a mover algo va a hacer. Este es un barco, un vapor, miren, qué bonito este vapor, ¿no? Y esto se movía, ¿no? Esto rodaba, como los que han leído La cabaña del tío Tom, esos cuentos del río Mississippi, estos barcos que tenían una rueda así, esa rueda era movida por vapor. Después los vapores ya dejaron de tener rueda, ¿no? El Huáscar no era vapor y no tenía rueda, ¿no? Y esta es una de las primeras locomotoras, bastante fea la pobre, pero es básicamente una máquina a vapor, completamente, ¿no? La rueda, ¿no? El área de combustión y la chimenea para echar el humo, ya está. Entonces, de aquí surgió, atención con esto, el capitalismo industrial. El maquinismo permitió la producción en serie. Maquinismo es la era de las máquinas, ¿ya? Producción en serie, ya se los dije. 5 millones de zapatos, todos iguales. Seguramente lentes como el que tengo puesto, deben haber millones. Polos como el que tengo puesto, deben haber millones. Y así, medias deben haber millones, ¿no? Eso es producir en serie. Ya no es artesanal, que cada uno era diferente. Surgió, y hay un elemento bien interesante, surge el obrero. El obrero no es el artesano que hacía el solito el zapato. El obrero, no sé si alguien ha visto la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Chicos, creo que esta es la última clase del día, ¿no? Descansen, almuercen y busquen en YouTube Tiempos Modernos. Sale en muy buena resolución la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Van a entender toda esta clase. Es buenaza y se van a reír, pero no es una película cómica nada más. Es una obra maestra, ¿ya? En fin, Tiempos Modernos de Charles Chaplin. El próximo lunes me contarán los que me hicieron caso. Bueno, el proletariado son los obreros. El obrero no es, y en la película de Chaplin la van a ver perfecta, el obrero no es el artesano, el obrero trabaja en la fábrica. En la fábrica el trabajo se... ¿Qué quiere decir la división del trabajo? Les explico. El zapato ya no lo hace una sola persona, lo hacen cinco. Uno clava el taco, el otro clava la planta, el otro clava el cuero, el otro pone la tata, y así el automóvil, la carreta, igual. El artesano la hacía toda, ahora cada quien se especializa en una parte y junto las partes. Y al final el proceso productivo es, con perdón de la reiteración, mucho más productivo. O sea, se demostró que dividiendo el trabajo producías mucho más y más rápido que el hombre haciendo todo, que se cansaba, ¿no? No, ya, tú te encargas de la parte uno y solo vas a saber
hacer la parte uno, que es chancar el martillo. Tú haces la parte 2 y la parte 2 es ajustar la tuerca. Tú la parte 3 es enroscar tal cosa, ya, nada más. Y esa es tu chamba, y esa es tu chamba. Entonces aparece la clase obrera y van a haber muchas fábricas alrededor de las ciudades. Ahora se tiende a hacer las fábricas lejos de las ciudades, pero antes se hacían alrededor de las ciudades, ¿no? Surge el proletariado y este proletariado al comienzo fue recontra explotado, o sea, vivían en condiciones de hacinamiento. Miren, hasta el día de hoy en el Perú, y de repente alguno de ustedes ha conocido o puede vivir allí, y no lo digo depresivamente, o un abuelito, ¿no? Todavía hay calles o hay callejones en las cuales el desagüe circula por el medio del callejón, o, o el agua, no sé. Hay una sequía en el medio del callejón. Y de ahí sacaban el agua era la única fuente de agua. Y de ahí sacaban el agua para, claro, hervían el agua, pero yo no sé si. Así era. Y tú tienes todavía calles en Londres que son inclinaditas y que al medio está esa sequía que ya no funciona, pero ahí está la sequía como muestra de cómo fue. Entonces eran tan explotados que se organizaron y como vivían todos juntos hacinados, se pusieron de acuerdo y formaron el movimiento obrero. Y de ahí inventaron pues el sindicato, la huelga, el paro y todo lo que hoy día conocemos. Así nació el sindicalismo también. Entonces nace el movimiento obrero, su primera manifestación fue el ludismo. ¿Saben qué hacían los ludistas? En realidad los ludistas eran artesanos, estaban tan rayados porque las máquinas les habían quitado la chamba, porque el artesano que producía unas mesas bien bonitas, venía el industrial muy vivo, le compraba una mesa, se la copiaba y la hacía industrialmente, y te hacía pues 500 mesas y te las vendía a la tercera parte del precio, y lo hacía quebrar al artesano. Entonces eran estos artesanos quebrados que se iban y atentaban contra las fábricas, o sea, rompían las máquinas porque consideraban que las máquinas eran pues las que los habían dejado sin trabajo, ¿no? Son los primeros tiempos del, del movimiento obrero. Bueno, la segunda revolución industrial, ¿no? Nuevas fuentes de energía, más productos industriales, más capital industrial. Hay otros países, no es que los centros sean Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón, también Inglaterra. Inglaterra sigue a la cabeza, pero es verdad, fuentes de energía, el petróleo y la electricidad, siderúrgica, el acero para la infraestructura, ya, eso ya es entrando al siglo XX. Miren, automotriz, los automóviles Ford. Y ustedes saben que Ford creó un automóvil para el obrero, un automóvil baratazo, se llamaba el modelo T. Lo vendía por millones, ¿no? Petroquímica, derivados del petróleo, ya comenzaron a haber abonos naturales para la agricultura, abonos artificiales para la agricultura y la electricidad. Y por eso Felipe Pinglo, este compositor peruano, compuso el vals El Plebeyo, que lo compuso comenzando la década de los 30. Él dijo la luz artificial cual débil proyección, pero ya habla de la luz artificial, porque ya a Lima ha llegado el sistema eléctrico, la red que antes no había. En Lima lo que había eran farolitos que se prendían pues, no sé si con carbón, no sé realmente cuál era el carburante, ¿ya? Y había un señor que los prendía. Y el señor que los prendía decía las 8 y sereno, o las 10 y sereno. Era, bueno,
la electricidad, ¿no? Y de la electricidad va a venir la radio, el teléfono y un montón de otras cosas. Muy bien, miren, acá están los inventos, ¿no? Tomás Tomás Alva Edison, de electricidad. Carl Benz, que utilizó este es el primer automóvil, el de Carl Benz, que le decían carroza sin caballo. Y Benz después se unió con otro señor, de apellido Mercedes, y de ahí surgió la marca Mercedes-Benz. Este es el señor, Carl Benz, que ojalá sus familiares sigan recibiendo regalías, ¿no? Bueno, el motor a combustión interna, o sea, ya es mucho más, ya es con el petróleo, ya no hace falta el carbón, es un paso muy acelerado. Tomás Edison, acá está, con la bombilla. Miren, este es el primer foco, miren el tamaño del primer foco, ¿no? Y Carl Benz y Henry Ford, acuérdense, acá está el modelo T, los carros de Henry Ford, ¿no? Y Rudolf Diesel, ¿qué cosa hizo Rudolf Diesel? Yo no sé qué es este aparato, a mí me parece que es el telégrafo, pero no lo puedo asegurar. Bueno, recuerden a Rudolf Diesel, el petróleo, pues. Diesel, el petróleo. El convertir el petróleo en carburante, ¿no? Para los automóviles. Rudolf Diesel, por eso al petróleo se le dice diésel. Bueno, esto ya implicó otras cosas. Se formaron grandes monopolios, desgraciadamente. O sea, como ahora, ¿no? Que hay grupos que concentran toda la producción de algo. Por ejemplo, a Donofrio le iba genial como industria peruana, pero vino la Nestlé, pues, ¿no? Bueno, es una multinacional, la compró, ¿no? No digo que esté mal, así es, pues, no sé, se desarrolla el imperialismo. ¿Por qué se desarrolla el imperialismo? Porque estos países, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Francia, cuando entran a la era industrial, cuando recién entran a la era industrial, se dan cuenta que su capacidad de producir es mayor a la materia prima con la que cuentan. Entonces, se van al África y al Asia y conquistan todo. O sea, se pelean y sin pedir permiso, ¿no? Someten a la gente, como los españoles, pero 400 años después. Entonces, someten a la gente horriblemente, una semi-esclavitud, ¿no? Para agarrarse todos los recursos naturales que necesitaban para las industrias. Los más beneficiados en este reparto fueron Inglaterra y Francia, porque fueron los que salieron primero, ¿no? Acá está, hubo sobreproducción y búsqueda de mercados coloniales, ¿no? Los obreros se organizan en sindicatos y después surgen ideologías para los obreros. Primero el anarquismo y después el socialismo. El socialismo se divide en dos, utópico y científico. El anarquismo, porque yo enseño, desgraciadamente, el anarquismo plantea que no debe haber Estado, que no debe haber autoridad, que el hombre solito se debe dejar y debe ser solidario con otros hombres. Es un poco utópico. El socialismo, y acá quiero meter a Marx. Marx plantea pues la lucha de clases, ¿no? La derrota de la burguesía por el proletariado y la instauración del socialismo proletario o de la dictadura del proletariado, donde ya no hay clases sociales porque la burguesía ha sido eliminada. Lo que sucedió más o menos en la Unión Soviética hasta la caída del muro 1980. Muy bien. Y acá está el imperialismo colonial que yo les decía. O sea, lo que hicieron en el África no tiene nombre, ¿no? Acá ustedes ven clase española, francesa, bueno, turca, italiana, falta alemana, falta la bandera inglesa acá, se pasaron de frescos, agarrándose y dividiéndose en pedazos del África, ¿no? Y acá ven al pobre africano
sometido. Esto creo que está muy bien, ¿no? Entonces, fenómeno económico político que consistió en el dominio de colonias por parte de las potencias industriales europeas. Causas tenían sobreproducción, o sea, ¿dónde vendo mis productos? Porque produzco más de lo que consumo. O sea, yo Inglaterra produzco mucho más telas ya de lo que me pueden comprar los ingleses. Entonces tengo que asegurarme de venderlas en otro lado. Pero el tema más fuerte era la materia prima. O sea, yo, Inglaterra, no tengo lana suficiente para mis fábricas textiles y tengo que conseguirlas en otro lado. Y por eso se produce este imperialismo colonial tan. Entonces, nuevas fuentes de materias primas, eh, mano de obra barato, gratis, casi esclavizada, ¿no? Neocolonialismo, afán de las grandes empresas de expandir sus capitales financieros, porque con el país venían las industrias de cada país. Imperialismo colonial, y claro, es la época de la reina Victoria, era tan antipática como se le ve, una reina cuyo reinado, así como la última, Isabel, la que murió hace 3 años, Victoria tuvo un reinado muy largo, un reinado de 70 años más o menos, ya todo el siglo XIX, ¿no? Y fue la época de oro de Inglaterra, ¿no? Y todo lo que aparece allí en morado son las colonias que tenía Inglaterra por el mundo. En esa época tenían todo Canadá, ¿no? Tenían una buena parte del África, ¿no? Tenían toda la India, tenían Australia, tenían Nueva Zelanda. Ese era el imperio británico, eh, un gran imperio, ¿no? Y aquí están los países. Yo no sé si les tomen, si sean tan maleados de tomarle qué países africanos tenía, pero bueno, aquí está el cuadro, ustedes mismos son. Francia también, ¿no? Bajo el mandato, hubo otro Napoleón, que fue Napoleón III, y después hubo otra república, que fue la Tercera República Francesa, porque en Francia el sistema político no se estabilizó, sino que se peleaba. Venía el imperio, venía la monarquía, venía la república, o sea, estuvieron ahí. Cuando fue derrotado Napoleón Bonaparte hubo una serie de cambalaches, ¿no? Pero también tenía muchas colonias, ¿no? En Asia tenía un montón, miren ustedes. Vietnam era de, de los franceses que se fueron y entraron los de Estados Unidos para contrarrestar a Ho Chi Minh y Ho Chi Minh los derrotó en la guerra de Vietnam. En África tenían bastante también los franceses. Tenían en Oceanía y tenían una base en América que creo que hasta ahora la tienen. Y acá esto es interesante porque nace Alemania y yo ya se los había adelantado. Y aquí está Otto von Bismarck, ¿no? El artífice de la unificación de Alemania, el año 71. Y esto es lo que se une, pues ya. Estaba todo separado, o sea, existía Prusia, existía Sajonia, Turingia, Baviera, Lorena, Westfalia, Holstein, existía todo esto. Y todas eran powers, o sea, eran industriales, eran organizadas, pero eran chiquitas. Entonces, cuando ya se unen todas, ya aparece la gran potencia rival de Inglaterra, pero llega tarde a la distribución de colonias en el África y se sienten encerrados en el medio de Europa. Y esto ya nos huele a Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Miremoslo en el mapa, pues aquí está Alemania que está rodeada. ¿Por qué? Porque claro, cuando surge Alemania, empezaron las alianzas y se unieron Inglaterra, Rusia y Francia, fíjense cómo rodean a Alemania, y Alemania hace una alianza, hace como una,
como un pasadizo por acá. Alemania, Austria-Hungría y los turcos, y el Imperio Otomano e Italia, sí, pero también se unieron los turcos, ¿no? Ahora, ¿qué quería Austria-Hungría? Austria-Hungría quería salir acá o por acá, quería una salida, este es el estrecho de los Dardanelos, es decir, acá, el paso del Mediterráneo al Mar Negro. Eso quería Austria-Hungría y Rusia ni hablar, pues, porque para Rusia es salir al Mediterráneo. Pero aquí estaban estos patitas que eran unos fregados, ¿ya? No eran poderosos, pero eran unos nacionalistas terribles, ¿ya? Que eran los serbios. Y los serbios eran los que no dejaban pasar a los austrohúngaros, ¿no? Y fue ahí que en Bosnia, no en Serbia, pero no aparece por acá en este mapa, en Sarajevo, el heredero al trono, Francisco Fernando, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austrohúngaro, y su esposa son asesinados por un fanático de la independencia y del irredentismo no rendirse serbio que pertenecía a una organización terrorista que se llamaba La Mano Negra. Entonces, Austria-Hungría quiere castigar a Serbia y quiere meter a sus tropas a Serbia para castigar. Y cuando Austria-Hungría dijo, meto mis tropas a Serbia, Rusia saltó a defender a Serbia y comenzaron las declaraciones de guerra. Y fue como un efecto dominó. O sea, Austria-Hungría, Rusia, Rusia, Austria-Hungría, Alemania, Rusia, Reino Unido, Alemania, así, taca, 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 los de cada alianza, ¿me dejo entender? Y en 5 o 6 días el mundo estaba en guerra. En 5 o 6 días el mundo estaba en guerra. Así fue, ¿no? Bueno, quiero ver qué hora es. Sí, jóvenes, hoy día hemos volado un poco, pero me voy a acordar, entonces lo que voy a ver, a ni hablar. Lo que voy a hacer, tampoco quiero obligarlos, pero lo que voy a hacer la próxima clase, y ustedes tienen delegado, a ver, fin de la presentación, quiero salir de acá, a ver, un ratito, ya. Ustedes tienen delegado, no, es que yo mismo no puedo el día de hoy, mi querido Rodrigo. El nombre de la película, Tiempos Modernos, ¿ya? Pero, a ver, voy a escribir para todos. La película de Chaplin es, espérenme un ratito, pues, ¿ya? Para organizarnos, es Tiempos Modernos y yo debo comenzar la próxima semana, desde semana 13, eh, Primera Guerra Mundial, son 4 diapos, así que la hago comenzando, no voy a introducir la clase, hoy día creo que me emocioné con la introducción de la clase, y de esa manera me pongo al día, comienzo la 14, termino en orden la 14 y ya resolvemos el tema, ¿no? Pero como soy olvidadizo, si alguien pudiese hacerme recordar, yo me acordaré, pero si no me acordase, si alguien pudiese hacerme recordar, y hable, profesor, la semana pasada usted nos dijo que hoy día arrancaba la sesión 13 desde la Primera Guerra Mundial. De esa manera nos ayudamos. De todas maneras, les voy a dar las claves. A ver, un ratito. A ver, se las voy a dictar, ¿ya? Para que vayan haciendo, igual estudien todo y vayan haciendo el, el cuestionario. Las claves son 1B de bueno, 2B de bueno,
3D de dedo, 4C de Carlos, 5E de Ernesto, 6D de dedo, 7C de Carlos, 8E de Ernesto, 9B de bueno y 10B de bueno. Entonces, de esa manera ya tienen todo lo necesario, siendo las ya 10 para las 2 de la tarde. Podemos levantar la sesión de hoy. Me, me ha faltado un poquito, pero de todas maneras he disfrutado mucho la sesión y les agradezco su participación. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Chao, cuídense. Hasta luego.